pero por ejemplo, por lo que había los guerreros verdes, que normalmente las áreas son más pequeñas, aquí en Sinaloa las áreas son grandes. Y van a ver funcionando el sistema en extensiones grandes como esta. O sea, es una mentira que la agricultura orgánica no funciona en grandes extensiones. O sea, ya lo estamos nosotros bueno, tenemos clientes de 5,000 hectáreas, ¿sí? O sea, en pequeño y en grande esto puede funcionar. Y bueno, y lo otro que vamos a ver, además extra aquí, se está fabricando el maíz. La semilla híbrida, el productor la puede elaborar. Es más, lo vamos a ver de mejor calidad que la que venden. O sea, cualquier productor podía fabricar su propia semilla. Con esto, obviamente, es mucha mayor la independencia que tiene respecto de elementos externos a sus fincas o a sus ranchos. Todo eso lo vamos a ir viendo en este taller. ¿Cómo incrementan sus utilidades en agricultura? Pues fabricando la mayor parte de sus fertilizantes. ¿Cómo incrementan las utilidades en ganadería? Pues que todo el alimento sea gratis y que lo fabriquen ustedes mismos. O sea, siempre en ganadería la alimentación se lleva la mayor parte de la inversión y en agricultura fertilizantes y pesticidas se lleva una buena parte de la inversión. Mientras menos gasten en esos rubros, queda una mayor utilidad en sus bolsillos de acuerdo a la actividad que estén realizando. Miren, sí, bueno, esa es una parte, ¿no? Lo que nos decía don Miguel, que quería 20 toneladas, no le hace que gastáramos más. Pero el suelo se tiene que regenerar y le tenemos que dar ese tiempo para su regeneración. Por eso le decíamos que no podíamos hacer un paquete más costoso. Nos atuvimos a los costos que tienen, pero como ustedes pueden ir viendo, el nivel de regeneración del suelo ya es mucho mejor. O sea, pudimos ver cómo salió hierba después de la primera aplicación, que ya es una evidencia de regeneración del suelo. O sea, con los mismos costos del paquete convencional, ahorita estamos regenerando el suelo, lo que vimos que ya retuvo más humedad, que retuvo más los nutrientes. O sea, esa parte de regeneración del suelo, digamos, está incluida en los costos de nuestro mismo paquete de producción. Y entonces, conforme cada vez se regenere más el suelo, lo vamos a ver más a profundo este taller, los incrementos de tonelada va a ser mucho más alto cada año, con los mismos costos. Ahora sí, ya si quiere que vayamos a más toneladas, vamos a ver ahora cómo es que David Hula llegó a 32 toneladas por hectárea. Vamos a ver específicamente en este taller su nutrición de silicio y cómo lo podríamos hacer implementar nosotros. Miren, la agricultura convencional solo maneja 5 aspectos químicos de 15 aspectos químicos que tendrían que estarse observando en la agricultura. O sea, no son solo 6 aspectos, son 15 aspectos químicos, ¿sí? Pero además de los aspectos químicos hay 14 aspectos físicos y 15 aspectos biológicos. Eso fue la herencia que nos dejó el doctor Quero, ¿sí? O sea, todos esos aspectos que tienen que ver con la productividad de los cultivos. La temperatura, vamos a ver la importancia de la temperatura. Ayer que llegábamos decíamos todos, pensamos que iba a estar haciendo calor. Pensamos que iba a... No, o sea, Sinaloa tiene una estabilidad de clima, ahora está cambiando con el cambio climático, se está subiendo la temperatura, pero tradicionalmente tiene la temperatura ideal. ¿Le das a la que sigue, por favor? Miren, 27 grados, ¿sí? Para todo tipo de cultivos, la mayoría, es la temperatura ideal. Si tienen temperaturas más altas de 27 grados, arriba de 32, ya la planta deja de ser productiva. Y obviamente temperaturas más bajas no es la temperatura idónea para que el cultivo exprese toda su capacidad productiva. De ahí que 27 grados es la temperatura idónea. Si recuerdan el video de los holandeses, que su invernadero lo tienen 24 horas al día, 27 grados. Eso lo tiene Sinaloa de manera natural, sin el invernadero, ¿sí? Por eso pues, nos morimos de envidia cuando venimos y no sentimos frío ni calor. Las plantas, acuérdense, son entes vivos, ¿sí? Las plantas, si sienten frío, bajan su productividad. Arriba de 32 grados ya no hay productividad, lo vamos a ver, ¿sí? La que sigue, por favor. Miren, esta es la temperatura de peligro, ¿sí? Arriba de 32 grados, la planta cierra sus estomas, deja de absorber dióxido de carbono y deja de fabricar savia elaborada, que es la que se convierte en sus cosechas. Entonces, el hecho de que se caliente el suelo o se caliente el ambiente, saca los cultivos de su zona de alta productividad. Siempre nuestro manejo debe de ir enfocado a mantener los 27 grados o una temperatura lo más cercana a los 27 grados. Y lo vimos la vez pasada en el módulo, que después de que agarró 1 metro la planta de maíz, nosotros dejamos la hierba abajo, precisamente para mantener lo más cercano a 27 grados. Cuando estaba llenando el elote, ¿sí? Nosotros que teníamos la hierba, estaba a 24 grados y 25 grados el suelo, con hierba.
y donde estaba totalmente limpio, ¿sí? Estaba a 40 y 45 grados. O sea, fuera del rango de temperatura de productividad. O sea, no fue magia el hecho de que hubiéramos conseguido más toneladas por hectárea, no es magia. O sea, es ciencia aplicada a la agricultura. Arriba de 32 grados, su planta no está siendo productiva. A 45 grados se empieza a comer a sí misma la planta, lo que fabricó. O sea, esa temperatura estás hablando que es del suelo, no, sí. No es del ambiente, porque aquí tenemos... Son ambas. Suelo y ambiente, pero cuando su suelo se calienta a 40, 50 grados, toda esa temperatura la está emanando al cultivo. La planta, para no deshidratarse, cierra sus estomas para no perder agua, pero es el mismo estoma por donde absorbe dióxido de carbono. Entonces, si efectivamente ya no pierde agua, pero ya no absorbe dióxido de carbono y eso la saca del rango de productividad. A las 32 para arriba. Sí, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes en la mañana, sí, su planta, o sea, cuando se acercan a los 25, 27, está siendo productiva. Pero cuando rebasa los 32, la planta cierra los estomas. Es decir, está haciendo fotosíntesis la planta, por decirlo así, de 9 de la mañana a 11 del día, 12, y luego de 12 a 4 cierra sus estomas por exceso de temperatura, ya no está haciendo fotosíntesis y ya no está siendo productiva. O sea, no importa cuántas horas luz les está llegando, sino cuántas horas está haciendo fotosíntesis la planta, porque la fotosíntesis es la que fabrica la savia que se convierte en sus cosechas. De ahí lo grave de que se les suba demasiado la temperatura. ¿Sí? Ok, ¿la que sigue? Bueno, miren, ¿cómo juegan las temperaturas a nivel mundial? Del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, ¿sí? Por eso se le llama esa zona para cultivos tropicales, porque las temperaturas son más altas en este rango. Arriba del trópico de Cáncer y abajo del trópico de Capricornio las temperaturas son más bajas, son más templadas. Por eso es de que lo que sucede en Estados Unidos, en Europa y en China, sí les sirve a los argentinos. ¿Sí? Sus sistemas de suelo desnudos, porque ellos lo que quieren es calentar su suelo. Su promedio son 15 grados. Pero nosotros, que ya estamos a 27, 28 y 30, no queremos que se nos caliente más el suelo, porque nos va a sacar del rango productivo de los 32 grados. O sea, por eso es que no deberíamos de estar haciendo en la zona tropical lo que están haciendo en las zonas templadas, porque es diferente. Al ser la temperatura diferente, el manejo del cultivo debe ser diferente. Las excepciones son los que están en montaña, ¿sí? Como los que están haciendo manzanas, higos, o sea, esos por altura, su temperatura es más baja, ¿sí? En el caso de México, Guanajuato, que están en una zona más alta y que la temperatura es más baja. Pero, en general, lo que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, esto es zona tropical, el manejo debe ser diferente a lo que se hace en la zona templada, tanto en el norte como en el sur. La que sigue. Y vean por qué es tan... Vean dónde está Sinaloa. Exactamente arriba del trópico de Cáncer, ¿sí? O sea, a ustedes todavía no tienen el exceso de frío que tiene Chihuahua porque están apenas sobre el trópico de Cáncer. Por eso es que tienen esta temperatura. Ahora, los demás, vean su ubicación, ¿sí? Mientras más se alejan hacia abajo, ¿sí? Del trópico de Cáncer y no es montaña, su clima es tropical, es cálido. O sea, no deben de permitir que se suban las temperaturas en sus cultivos. Mientras más suben del trópico de Cáncer hacia arriba, su clima es más frío, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque ahorita vamos a ver cómo juega la temperatura en los rendimientos de sus cosechas. Y Sinaloa está en el estado, en la ubicación privilegiada. Justo esta zona, esta franja, es esta temperatura. No tienen mucho frío, o sea, aquí nunca les cae nieve, ¿sí? Y nunca llegan a 50 grados como en Yucatán, que llegamos a 50 grados. O sea, su ubicación es privilegiada. Otra cosa, esto que ven en gris, sí, miren, todo lo gris son los mejores terrenos, porque es el deslave de la montaña. Los mejores suelos son las erosiones, en este caso, de la Sierra Madre Occidental. O sea, su suelo es de una formación muy buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue formado este valle por la Sierra Madre Occidental. Si bien Veracruz también fue formado por la Sierra Madre Occidental, si se fijan, Veracruz ya está en la zona cálida. Y luego el suelo de Veracruz son cerros, no son explanadas tan grandes como esta. O sea, Sinaloa fue literal, por eso está arriba del cielo y arriba del Olimpo. O sea, está en la temperatura ideal. Su suelo fue formado por el deslave de la Sierra Madre Occidental,
¿sí? No está en la zona tropical, o sea, no tiene exceso de calor, sino más bien están hacia arriba. Y lo otra, dale la que sigue. Bueno, miren, en otoño-invierno, lo que pasó en el modelo, ¿no? Tienen diferentes temperaturas. Su ubicación les da, en el otoño-invierno, les da una temperatura templada. Y en primavera-verano, 32 grados centígrados, les da una temperatura tropical. Para los que son de Sinaloa. Aquí está, porque en la primavera-verano cosechan menos, tienen más temperatura. ¿Y por qué la mejor cosecha es otoño-invierno? Porque el promedio son 25 grados, están lo más cerca de los 27, ¿sí? Y esto es una condición física de la productividad de los cultivos, temperatura. O sea, la temperatura juega, bueno, la temperatura es más importante que la nutrición, porque pueden tener la mejor nutrición en su suelo y ya rebasaron los 32 grados y no está siendo eficiente esa nutrición que le están dando a los cultivos. Entonces, de ahí la importancia y una respuesta de por qué otoño-invierno es más productivo, porque su temperatura es 25 grados el promedio. Y en primavera-verano, bueno, los rendimientos de cosecha de maíz, misma semilla, misma fertilización, mismo riego. En primavera-verano da 6 toneladas y en otoño-invierno da 12. Diferencia de temperatura. Otoño-invierno está más cerca de los 27 grados su promedio. La planta está absorbiendo dióxido de carbono, no cierra sus estomas y hace más savia elaborada. Nosotros, nuestro promedio en Yucatán son 33 y 35 grados. O sea, nosotros todo el año estamos fuera del rango productivo. De ahí que, por lo que muchos me han preguntado por qué me fui a Yucatán, porque son las peores condiciones del mundo para producir alimentos. Pero esas peores condiciones nos obligaron y nos permitió descubrir de qué manera podemos ser tan productivos sobre piedra con esas temperaturas tan altas, ¿sí? Y con un suelo que ni retiene agua ni retiene nutrientes. Obviamente eso que descubrimos y que conseguimos en Yucatán, en cualquier parte del mundo, que a la fecha ya hemos viajado 10 países, funciona mucho mejor. Sí, miren, o sea, si bien hay ciertas condiciones físicas y geográficas y de temperatura que les favorecen, pero el manejo que están haciendo sus cultivos hace que se compacte el suelo, que pierdan la materia orgánica, que pierdan la vida, que se haga más resistente a las plagas. O sea, eso es por el manejo que le han dado al suelo que tienen acá. Que compensando y corrigiendo todo eso, o sea, su nivel de productividad va a ser mucho más alto de lo que tienen arriba. Miren, este es otro ejemplo de cómo influye la temperatura. En el caso del arroz, su temperatura óptima es de 25 grados, máximo 36. ¿Sí? En la temperatura óptima se producen 7.6 toneladas de arroz por hectárea, en una temperatura cercana a la óptima. Pero si ya de 25 se sube a 28, vean cómo se cae el rendimiento, 6.3 toneladas. Si se sube más la temperatura, el rango del límite de productividad es 32 grados. Ya con 32 grados, de 7.6 toneladas de arroz por hectárea se cae a 2.9 toneladas. Y solo es temperatura, ¿sí? O sea, el hecho de que 25, vean, a 32 baja menos 54% del rendimiento en cosecha, ¿sí? Eso es arroz. Y yo, por ejemplo, ahora que estamos yendo a Costa Rica y a Colombia, a países productores de arroz, donde más se produce arroz es donde es más templado, o sea, donde están más cerca de los 25. Y donde es más caluroso, están cosechando la mitad que los que están en clima templado, para que vean cómo juega la temperatura. Ahora, soya, 28 grados es la óptima, ¿sí? 39 máxima. De 3.4 toneladas, miren, a 32 grados se baja a 3.1, menos 10%. Frijol, 2.9 toneladas a temperatura ideal. Si se sube ya a 32 grados no da nada. O sea, se pierde el 100% de la productividad. Misma semilla, misma fertilización, mismo todo. Simplemente con una temperatura más alta, en frijol ya esa temperatura no logra convertirse de flor a vaina. Ahora, maní, 3.4 toneladas, se cae a 3.6, a 32, menos 20%. Sorgo, de 12.2 toneladas, se cae a 7 toneladas, a 32 grados. 41% es la pérdida. Entonces, esto es para que vean cómo juega la temperatura. Miren, recuerden que en estos talleres enseñamos lo que no se enseña en las universidades, pero que es determinante en lo que está cosechando el productor. Y, o sea, normalmente solo vemos NPK y micros cuando eso es el 5% de la productividad. Vean aquí el rendimiento. Los más
dramáticos. El arroz, cómo se cae 54%, solo que de 25 grados se suba a 32 grados la temperatura. En frijol se pierde todo, de 2.9 a 0, a 32 grados. Y en el sorgo se pierde el 41%. Arriba de 32 grados, la planta se empieza a comer a sí misma, a canibalizarse a sí misma. Todo lo que produjo en la fotosíntesis empieza a consumirlo. Y por eso es que el frijol ya no da nada después de 32 grados. Entonces, vean la ubicación donde están, vean su temperatura promedio en la que están cultivando. Si se están acercando a los 32 grados, hay que hacer acciones de compensación para refrescar sus cultivos. Y si se está calentando el planeta y por consiguiente también se está calentando el suelo de Sinaloa y de todas partes del mundo, tenemos que usar técnicas de compensación de temperatura. Es decir, tenemos que hacer las cosas que hacen que se refresque el suelo y el ambiente de nuestras plantas y cultivos, y tenemos que hacer que nuestras plantas se defiendan mejor contra la temperatura. ¿La que sigue? Bueno, esta es la prueba que hicimos, ¿sí? Las 2 parcelas testigos, la que sigue. El promedio fue 6 toneladas, ¿sí? En el testigo 7 toneladas, nosotros sacamos 8.7 y tuvimos un área de 11, ¿sí? Con el protocolo que hicimos, dale a la que sigue, pero miren, sobre todo, así estaba el suelo cuando estábamos en el lote. Eso que llaman malas hierbas, ¿sí? Nos mantuvo la temperatura a 24 y 25 grados centígrados. Cuando el suelo donde se usa herbicida y se deja totalmente pelón estaba a 45 y 47 grados. ¿Qué quiere decir? Que nuestra planta, de las 10 horas de luz que teníamos, las 10 horas hacía fotosíntesis. Y donde el suelo estaba pelón, sin malas hierbas, cuando subía de los 32 grados no estuvo haciendo fotosíntesis. Regrésale, por favor. O sea, esta diferencia fue horas de fotosíntesis que hizo nuestra parcela demostrativa. O sea, más que nutrición, o sea, NPK y micros, recuerden, es el 5% de la planta. ¿Sí? De hecho, en el grano, el contenido carbono e hidrógeno es 95%. Entonces, ¿le das a la que sigue? Una manera de cómo evitamos que se caliente nuestro cultivo, literalmente es que aprendamos a cultivar con malas hierbas. ¿Cuál es la regla? Que la mala hierba no debe superar el 30% de la altura de la planta. O sea, pueden tener malas hierbas con su cultivo, lo que no debe de ganarle la hierba es la luz al cultivo, ¿sí? Pero esa es una manera gratuita, porque no les cuesta nada que les salgan malas hierbas, de mantener más fresco su cultivo. Hay que hacer las técnicas de manejo para que no lleguen a una altura que puedan afectar la absorción de luz del cultivo. ¿Qué más hicimos? Dale a la que sigue. Miren, vean el brillo de las hojas y el blanco. Esto fue silicio disponible que absorbió la planta desde que germinó. Una buena cobertura de silicio, como ven aquí, le quita 12 grados de temperatura ambiente a la planta. ¿Qué quiere decir? Que su planta, que el ambiente puede estar a 42 grados y la planta va a sentir que está a 30. Todavía está en el rango de productividad. Pero para esto necesitamos disolver el silicio del suelo o aplicar silicio al suelo disponible para que la planta lo absorba desde la germinación y se haga esta armadura de silicio que le quite el calor a la planta. ¿Y si estás a 25 grados, también le baja otros 12 grados? No. No más Sí, no exacto. Okay. O sea, miren, la cobertura de silicio evita que se te congele tu planta y evita que se te caliente demasiado. La tiene en un confort, y es como un mini split, es un controlador de temperatura. ¿Sí? Ok, ¿la que sigue? Entonces, miren, esto fue lo que pusimos otra vez, por lo que vea la competencia de nutrientes. Esto fue lo que le pusimos, 173 unidades de nitrógeno, 29 de fósforo y 28 de potasio. Cuando las recomendaciones son mucho más altas. O sea, esas son las unidades que le pusimos para 8.7 y 11 toneladas de maíz por hectárea. Para que vean que estamos sobrefertilizando. Revisen sus canales, están llenos de algas. Revisen los ríos y las lagunas, están llenas de algas. O sea, hay tantas algas en los canales y en los ríos porque el fertilizante se está lavando y termina en los canales, termina en los ríos y termina en las lagunas y en los mares. O sea, si estamos sobrefertilizando, ¿por qué? Recuerden, la pérdida en promedio de una fertilización convencional es de 80%.
De cada 100 kilos de fertilizante que ponen, si no lo mezclan, si no hacen mezclas híbridas, se pierden 80 kilos. La planta termina usando solo 20 kilos de los 100 kilos que están poniendo. Y bueno, eso está como prueba, ¿no? Con menos de 30 unidades de fósforo y potasio llegamos a 11 tonos. Bueno, vamos a ver la parcela de César, que está en un rango muy parecido de unidades, y van a ver cómo está, ¿sí? O sea, es más importante que los nutrientes que pongan queden anclados y se aseguren que se aprovechen, a que pueden aplicar 2 o 3 toneladas y la están perdiendo por volatización, gasificación, lixiviación o fijación, no le está sirviendo de nada al cultivo y están gastando dinero de más, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, a final de cuentas, señores, incluso los guerreros verdes, esto es un negocio, señores, ¿sí? Y en Sinaloa es más evidente que en cualquier lado, lo van a ver. Al final lo que importa, miren, como les decíamos en un taller anterior, para que una empresa se considere exitosa, debe de cumplir 3 preceptos. Debe ser socialmente responsable, debe ser ecológicamente respetuosa y debe ser económicamente viable. El más importante de esos 3 es que sea económicamente viable, porque si es económicamente viable puede ser socialmente responsable, puede darle seguro a sus trabajadores, mandarlos de vacaciones a París. Mientras más rentable sea la empresa, más beneficios puede darle a la clase trabajadora. Ahora, mientras más rentable sea, más ecológicamente respetuosa puede ser. ¿Por qué? Porque en lugar de tirar herbicida, pasamos la cultivadora, que es la prueba que vamos a hacer en usted con frijol. O sea, en soya, nosotros hacemos soya orgánica únicamente con cultivadora y no usamos herbicida. O lo que decía Alejandro, que antes se limpiaba a mano la jícama. Bueno, si te es rentable la jícama, en lugar de usar herbicida, pagas gente. Bueno, si ganas tanto, al punto de que puedas pagar que sea la limpieza manual. Pero tiene que haber el ingreso en el bolsillo, si no, ¿cómo pagas a los trabajadores para ser ecológicamente respetuoso? De ahí que la característica más importante de esos cultivos es que les deje la mayor cantidad de dinero en el bolsillo en la cosecha. Eso es lo más importante. Con dinero en el bolsillo pueden ser socialmente responsables y ecológicamente respetuosos. Sin dinero en el bolsillo, pues va a llegar un punto en que se les va a acabar y no van a poder cumplir las otras 2 condiciones aunque quieran. Entonces, incluida la renta del módulo demostrativo, nos dejó por hectárea 760 o sea, se gastaron $2,000 y la utilidad en promedio fueron $1,000 en 6 meses. 50%. Si quitamos la renta de la tierra, esto es incluyendo la renta de la tierra, y que ustedes nunca meten la renta de la tierra a sus programas de utilidades. Si quitamos la renta de la tierra, globalmente invertimos $1,000 y a los 6 meses ganamos $2,000. Eso es lo que importa al final, señores, ¿sí? O sea, si ustedes fabrican sus fertilizantes, en lugar de comprarlos, obviamente van a sacar menos dinero de su bolsillo. Ese ahorro de insumos más el incremento de la cosecha por hectárea es lo que da esta rentabilidad. ¿Qué negocio le meten ustedes 10,000 pesos y a los 6 meses tienen 20,000? ¿O en qué inversión meten 10,000 y a los 6 meses tienen 30,000 pesos? En agricultura sí se puede hacer. 200. Bueno, miren, si así está su suelo, si lo cortan, eso es piedra, ¿sí? O sea, un grano está al lado del otro, no hay poros, no hay respiración de la raíz. La temperatura, obviamente, el grano que está pegado al otro le transfiere el calor inmediatamente. Por eso la temperatura ambiente calienta esto como si fuera el asfalto de la calle. O sea, un suelo compactado es un suelo más caliente, que va a bajar sus rendimientos de sus cultivos. La que sigue, entonces, si ven eso, la que sigue, así debería de estar el suelo. O sea, que meten su mano y escarban sin ninguna herramienta medio metro. Ese es el suelo ideal. Eso es altamente, para que lleguemos a 20 y 30 toneladas por hectárea de maíz, necesitamos tener este suelo descompactado y con ese color negro, mucha materia orgánica. ¿Sí? Sí se puede, es cuestión de irlo construyendo año con año. ¿La que sigue? Aunque parece, mire, que no es lógico, pero el suelo tiene que estar aireado y tiene que tener humedad. O sea, ambas condiciones deben de coexistir en el suelo. Tiene que haber aire fluyendo y los granos del suelo tienen que tener agua y nutrientes y energía para ser altamente productivos. Para esto, obviamente, si el suelo está compactado,
ni hay aire, ni hay agua. Entonces, ¿cómo queremos una alta productividad si las condiciones físicas de nuestro suelo no son las ideales para ser altamente productivos? Ese es el calentamiento global. Si no construyen más materia orgánica en su suelo, van a batallar como todos los productores. Pero si aumentan su materia orgánica en el suelo, incorporando los restos de cosecha con la estación 2, cada vez, o sea, con la pura agua de lluvia pueden sacar sus cultivos. Enfrente de la carretera, el agua ya estaba así, y enfrente, cruzando la carretera, todo inundado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hicimos aquí? Subsolamos y metimos microorganismos. El subsuelo descompacta y rompe los pisos de arados y los microorganismos pegan los granos superpuestos para que haya flujo de aire y evita que se vuelvan a colapsar y a compactar. Por eso es importante tanto el subsuelo como los microorganismos. Con eso conseguimos esto. Que el suelo esté descompactado, poroso y que el agua pueda permear y retenerse en el suelo. O sea, estas técnicas deben aprenderle a los agricultores que quieren sobrevivir al cambio climático. Si no las aprenden, van a ser víctimas del cambio climático. ¿Sí? ¿Quiere decir que podemos acumular entre 400 y 500 litros? Mira, cada 1% de materia orgánica acumula 144,000 litros de agua por hectárea. Si llevan a 4% la materia orgánica, tienen más de 500,000 de litros de agua acumulado en una hectárea. ¿Ya para qué quieren riego? Con 500,000. O sea, 1%, 144,000 litros de agua acumula por hectárea. Sí, pero ¿cuánto tiempo se tarda para 1%? Sí, miren, estamos consiguiendo, don Miguel, 0.5 por hectárea. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir que en 2 años tendrían 1% más. Pero es no solo el resto de cosecha. Son las hierbas, son los microorganismos, o sea, toda la materia orgánica con microorganismos que puedan regresar al suelo es lo que rápidamente dispara el incremento de materia orgánica. La raíz no crece más de 20 centímetros, aquí la raíz se va para los lados. Aquí abajo hay agua y nutrientes que no los alcanza su cultivo porque tienen ese piso de arado que es como una lámina de concreto. Entonces, por eso es que se tiene que romper ese piso de arado y así su raíz, en lugar de 20 centímetros, va a tener 1 metro. 1 metro de profundidad es más agua y más nutrientes disponibles para su cultivo. O sea, el piso de arado está limitando la productividad que tienen. O sea, si tienen piso de arado, lo que están produciendo ahorita podría duplicarse rompiendo el piso de arado con el doble o el triple de raíces. Entonces, por eso es tan importante la subsolación, para romper ese piso de arado para que tengan más raíces más profundas. Y miren lo que pasa con el nemátodo. Cuando ponen el nematicida, el nemátodo atraviesa el piso de arado y se guarda aquí. Ya que pasa el efecto del nematicida, otra vez sube, sale del piso de arado y sigue comiendo sus raíces. Por eso es tan difícil deshacerse de los nemátodos. Gracias al piso de arado que se construye con el laboreo. ¿La que sigue? Cuando aran, si sacan todas esas partes lisas, es piso de arado. ¿Sí? Eso es concreto. O sea, en la misma acción que están haciendo pueden ver si tienen piso de arado o no. ¿La que sigue? Miren, esto es Colombia. De 6 toneladas subieron a 8 nada más con subsolar. Listo. Subsolaron, de 6 toneladas se fueron a 8. Misma semilla, misma fertilización, mismo paquete. Se le dio aire al suelo, se rompió el piso de arado. La raíz, dale a la que sigue, la raíz fue más profunda. Ah, bueno, miren, y lo otro. Cuando tienen el suelo desnudo, aparte de su piso de arado, tienen una costra superficial arriba también impermeable, que no deja que penetre el agua, y ponen su fertilizante y no baja el fertilizante, porque tienen esta costra impermeable sobre el suelo. Y si no baja el fertilizante, pues no llega a nutrir sus cultivos. Dale a la que sigue. Esta se forma porque cuando cae la lluvia o el riego, todas las partículas brincan, las más grandes caen primero y las más pequeñitas, las más finas caen al final. Y se hace una costra sobre el suelo. Dale a la que sigue. Miren, esto era cereté, ahí está la costra, que ustedes la pueden ver en todos sus cultivos. Si tienen suelo desnudo, tienen costra superficial. Esto no, ponen el fertilizante ahí y llegan a la cosecha y sigue el fertilizante sin bajar abajo. Porque esa costra es impermeable. ¿Y de qué sirvió que hubieran puesto el fertilizante si no llegó a las raíces? Pero eso, del fertilizante, olvídense. O sea, el fertilizante es la menor pérdida que están teniendo. Dale a la que sigue. Cuando no hay aire en el suelo, ¿sí? Cuando la raíz no está respirando, vean, de cada molécula de glucosa, la planta hace fotosíntesis y fabrica azúcares, glucosa.
En la noche no hay luz, en la noche no hace fotosíntesis. La glucosa que fabricó en la mañana, la planta la procesa para obtener energía para seguir trabajando en la noche, que no hay luz. Pero miren la diferencia en que haya oxígeno o no en el suelo. Si hay suficiente oxígeno, por cada molécula de glucosa obtiene 673 calorías. Hagan de cuenta que esto es gasolina, ¿sí? Si el suelo está descompactado y no tiene la costra superficial, de cada molécula de glucosa que fabricó la planta, obtiene 673, vamos a decir, litros de gasolina. Si su suelo está compactado o si generaron la costra superficial, de cada molécula de glucosa la planta apenas obtiene 22 calorías de ácido láctico y 21 de alcohol etílico. O sea, si no hay oxígeno en el suelo, de cada molécula de glucosa solo son 43 litros de gasolina. O sea, esto es energía para que la planta siga funcionando y siga desarrollando y siendo productiva. O sea, el hecho de que no penetre su fertilizante es el menor de sus problemas. El problema más grande es que no está entrando el oxígeno y que la planta lo que está fabricando, en lugar de obtener 673 calorías por cada molécula de glucosa, está obteniendo 43 calorías. ¿Se fijan la diferencia de obtención de energía? O sea, es enorme, es casi 10-1, 15-1. Entonces, la mayor pérdida por una respiración anaeróbica, por falta de oxígeno, es que está obteniendo menos energía por cada molécula de glucosa. Y acuérdense que este ácido láctico y ese alcohol etílico que se produce en la raíz favorece el crecimiento de los microorganismos patógenos. Y luego nos quejamos que no podemos con los patógenos, cuando le estamos dando las condiciones a los patógenos para que prosperen y se hagan más fuertes en cada cultivo. ¿Queda clara esta parte? Por eso no debemos de tener ni piso de arado ni costra superficial, para que el aire esté entrando al suelo y la planta haga su ciclo aeróbico. Exacto, o sea, inundación, compactación, costra superficial, piso de arado, es lo que tiene a sus cultivos en muy bajos rendimientos. Y esas condiciones son idóneas para los patógenos, que es lo que, o sea, ¿quieren saber por qué tienen tantos patógenos? Tienen piso de arado, tienen inundaciones, tienen compactación y tienen costra superficial. Todo eso favorece el desarrollo de los microorganismos patógenos. Hay que resolver esos detalles físicos del suelo, que es manejo, para que no tengamos patógenos tan fuertes ni ataques tan grandes de microorganismos patógenos. Y además le proporcionamos las condiciones idóneas para que el cultivo sea altamente productivo. O sea, ambas cosas van de la mano. Menos patógenos es más productividad. ¿La que sigue? Entonces, miren, temperatura, cobertura de silicio. Eso hace que las plantas se enfermen menos y que sean más productivas. ¿Por qué? Porque nunca llegó a 32 grados el suelo y ese brillo que se ve, todo ese brillo es silicio. O sea, había silicio en el suelo disponible para que la planta se armara de su armadura de vidrio. Eso le quita 12 grados de calor. Divide el rayo de luz y hace más eficiente la fotosíntesis. Con lo cual se obtienen mejores cosechas. ¿La que sigue? Ah, bueno, esta sigue siendo CRT, dale. Miren, la que sigue. De 6 a 8, solo con subsolar. Todo lo demás fue igual. Lo único fue que metimos el subsuelo y rompimos el piso de arado. Dale la que sigue. Mejor llenado, la que sigue. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negras y 10 blancas. 20 carreras. ¿Por qué? Pues la raíz fue más profunda, obtuvo acceso a más fósforo, entre otras cosas, más carreras y más llenado de granos. Solo con romper el piso de arado. Todo lo demás fue lo mismo, 2 toneladas más por hectárea. Y por lo que nos quejamos, muchos de los que se quejan, ahí 3.5 de pH el suelo. O sea, que no importa. Sí, o sea, el pH no tiene que ver, o sea, tiene que ver para los insumos de síntesis. Sí, ellos quieren neutro, fertilizantes de síntesis. La naturaleza no le importa el pH. Vamos a ser lógicos, señores, ¿sí? Esto es para que lo entiendan mejor, ¿sí? Clima templado. Ellos quieren guardar el calor, ¿sí? Clima tropical. Queremos, o sea, desprendernos del calor, ¿sí? Vean cómo la manera de vestir es diferente en la zona templada que en la zona tropical.
¿Y por qué estamos? O sea, hagan de cuenta que es como si aquí trajéramos chamarra, botas y gorro. Nos vamos a morir de calor. Eso están haciendo con sus plantas al dejar los suelos desnudos. Los están agobiando con calor. O sea, le están poniendo chamarra para ir a la playa. Entonces, al estar más caliente la planta, se deshidrata, o sea, pierde humedad, y para no perder humedad cierra el estómago y deja de absorber dióxido de carbono. Otra comparación más. La que sigue. La que sigue, exacto. ¿Cómo se construye en el clima templado y cómo se construye en el clima tropical? Pues en el clima templado se trata de conservar el calor. Quieren calentarse. En clima tropical no, queremos refrescarnos. O sea, es diferente la manera de construir en clima templado que en clima tropical. ¿Y por qué estamos haciendo lo mismo en agricultura, en clima tropical, que lo que se hace en clima templado? O sea, hay algo que no concuerda, señores. Seamos lógicos. ¿Sí? La que sigue. Zonas templadas, de 9 a 15 grados. Estados Unidos, Europa, China, Argentina. Esa es su temperatura promedio. Vean, Colombia, 24 a 30 grados. Venezuela, 23 a 28 grados. Ya están bien cerquitas de los 32. Tanto Colombia como Venezuela. Y la mayor parte de México. O sea, estamos muy cerca de los 30. No queremos calentarnos más en las áreas de cultivo, queremos refrescarlas. Obviamente, Estados Unidos, Argentina, China, Europa, ellos sí quieren subir de 15 grados a 25 y 27 grados. Ellos sí quieren calentarse. Por eso su técnica es suelo desnudo. Porque ellos quieren llegar de 9 y 15 grados a 25 y 27. Pero nosotros que ya estamos en 30 y en 28, 5 grados más ya nos deja de la fase productiva de las plantas. Por eso nosotros no debemos de acumular calor, debemos de refrescar las áreas de nuestros cultivos. ¿La que sigue? Chinga, un chisme. No lo comenten mucho. Estuvimos en Venezuela. Vamos a arrancar una prueba con uno de los amigos de la persona que contrató a Ernesto. ¿Sí? Nos dijeron que el rendimiento fue de 3.5 toneladas por hectárea. Con toda la inversión. ¿Sí? Temperatura. O sea, tuvieron 5 grados más de temperatura en Venezuela en ese ciclo de cultivo. De frijol está muy bueno. Sí, pero de maíz. O sea, el promedio es 5 toneladas, como el primavera-verano de acá. Pues, por efectos de temperatura se cayeron a 3.5, todos. Y la temperatura es un aspecto que no se toma en cuenta en la agricultura. Bueno, les voy a... Chisme. Vamos a mandar a Abel en mayo y vamos a hacer un protocolo nuestro y esperamos sacar más de las 5 toneladas de promedio. Ya les contaremos cómo va la cosa, pero eso es chisme nada más. La que sigue. No, Santander es de amarranavajas. Le decía, oye, ¿y no puede hacer Pedro el protocolo en el mismo sitio donde sembró Ernesto? No, déjenlo así. Ya les informaremos. Bueno, miren. En clima templado, acuérdense, de 12 grados promedio quieren llegar a 24. Clima tropical, si llegan a 48 grados, ¿sí? Que ya ven que solo con que se compacte el suelo se va a 58 grados, se alcanza el punto cero. De aquí en adelante la planta comienza a gastar las sustancias que fabricó. Es decir, empieza a comerse a sí misma la planta, a canibalizarse. Y por eso el maicito espiga rápido tratando de dar la mazorquita. Temperatura, o sea, fue exceso de temperatura que tuvo en el ciclo de desarrollo del cultivo. Y esto no tiene nada que ver con pH, con conductividad eléctrica, con NPK y con micros. No tienen nada, pueden tener todos los aspectos químicos perfectos, pero este aspecto físico de temperatura puede arruinar todos sus parámetros perfectos de aspectos químicos. Por eso es tan importante que nosotros que estamos en estas temperaturas evitemos que la planta se agobie con calor. Los holandeses lo saben desde hace muchos años, ¿sí?
producen 80 kilos de tomate por metro cuadrado. O sea, estos son 800 toneladas de tomate por hectárea. Pero mantienen sus invernaderos a 27 grados centígrados, 24 horas al día, 365 días del año. Temperatura, la planta nunca se estresa ni por frío ni por calor. Nunca le falta agua, ¿sí? Todo eso está controlado, el invernadero es casi automático. Nunca le falta ningún nutriente, están fertilizando con dióxido de carbono. Meten 5 veces más dióxido de carbono que nitrógeno. Y tienen en los vidrios, estos vidrios dividen el rayo de luz se divide en los diferentes colores y eso aumenta la fotosíntesis de las plantas. Por eso es que están llegando a ese nivel de producción. Los holandeses son los más productivos del mundo, ¿sí? Los segundos exportadores de comida a nivel mundial. Estados Unidos está en primer lugar porque su superficie es mucho más grande de producción. Pero por metro cuadrado, metro a metro, los holandeses no tienen quien les iguale. Porque las plantas están en un estado perfecto de temperatura, de hidratación, de nutrición, ¿sí? No sienten frío, no sienten calor. ¿Y también el retorno de la inversión? Y luego miren, no, la otra cosa, ellos tienen 5 horas de luz al día. Tienen luces LEDs para completar las horas luz que necesitan, pero como están a 27 grados, los 5 horas de luz, 5 horas está absorbiendo CO2 y absorbiendo fotosíntesis las hojas. Y lo que ponen con luces LEDs completa las horas que necesita el tomate, porque ellos están congelados una buena parte del año. Y aún así están en ese nivel de productividad. Y esto es temperatura. Temperatura, no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado la mayor parte del tiempo. Por eso es de que debemos de tratar de tener en la mayor comodidad a nuestros cultivos en la medida de lo posible. Si hace calor hay que refrescar el suelo, ¿sí? Temperatura no importa quién la genere. El sol, No importa cómo. No importa cómo se genere, hay que mantener lo más agradable posible la temperatura. Ahí recuerden que ahí es una gran ventaja que tiene Sinaloa, o tenía, porque ahora con el calentamiento global también se le está subiendo la temperatura. Pero su temperatura promedio en el año era 27, 25, 27, muy cerca de lo idóneo. Y un invernadero de estos cuesta 10 millones de euros, un cuarto de hectárea. Ustedes sin tener que gastar ese dinero tenían esa temperatura a lo largo del año. Ya el año pasado se registraron 40 grados acá, que no se habían registrado antes. O sea, tienen que prepararse para compensar ese incremento de temperatura, si no se van a seguir cayendo los rendimientos por calor. ¿Sí? ¿Dónde hay que tomar la temperatura? ¿En el suelo? Suelo, ambiente. Acuérdense que el ambiente, ¿sí?, se refleja en tu suelo, puede hacerse más caliente o más frío dependiendo de la compactación de tu suelo. Mientras más compactado esté tu suelo, tu temperatura ambiente calienta más el suelo. Mientras más descompactado esté tu suelo, que es una de las técnicas de refrescar sus cultivos, la temperatura es más baja aunque esté caliente ambiente. Entonces es en el suelo. Suelo, sí. Con el termómetro del COVID, o sea, miren, está bien fácil, tírenle donde está rastreado y luego tírenle donde hay pasto. La diferencia son como 20 grados, de 15 a 20 grados. Solo que haya pasto y que no haya pasto. Miren, aquí está. No me crean, háganlo, ¿sí? Con ese medidor de temperatura, donde el suelo está desnudo, 43 grados. Si la hierba la cortan, ¿sí?, está más fresco, está a 24 grados, pero lo que mantiene más fresco el suelo es la hierba viva, 19 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si lo que queremos es además de tener el suelo descompactado, que eso nos da frescor, que baje la temperatura en el cultivo. ¿Qué más baja la temperatura en nuestros cultivos? Obviamente una hierba viva. Acuérdense, la regla es que no debe rebasar el 30% de la altura de sus cultivos. Ya más del 30% puede quitarle luz a hojas de su cultivo y esas hojas ya no van a hacer fotosíntesis. O sea, lo que no debe quitarle es la luz del sol. Pueden estar ahí conviviendo con su cultivo, pero no debe quitarle literalmente cuantos de luz que lleguen a las hojas de sus cultivos. Por eso nosotros, que es lo que tuvimos en el módulo aquí, pues los que vieron teníamos hierba ahí abajo y regañaban a Abel, mira qué cochino está tu parcela, toda llena de hierba. Bueno, gracias a esa hierba tuvimos los rendimientos que tuvimos. O sea, la diferencia fue temperatura, lo que nos hizo sacar más toneladas. Don Andrés y luego Evaristo. ¿Cuál sería el pasto ideal o la bueneza ideal que deberíamos tener? La que le da el suelo. O sea, sí, la que da y es la más barata, además no tienen que sembrar el pasto, ¿sí? Y además el suelo da una enorme diversidad de plantas, porque sí está bien
que siembren Evo, que siembren un solo tipo de pasto. Pero miren, lo otro que sucede, cuando tienen un solo tipo de pasto, ese pasto solubiliza ciertos minerales, 10 minerales. Nada más esos 10 va a estar mineralizando. Pero si tienen ustedes 10 pastos diferentes, esos 10 pastos solubilizan 10 diferentes grupos de minerales. Lo que les puede dar, en lugar de 10 minerales que está solubilizando el pasto, pueden 10 pastos estar solubilizando 50 minerales diferentes. Esa solubilización que hace la raíz del pasto, la termina aprovechando su cultivo. Por eso es mucho mejor que dejen salir las malas hierbas, todas las que sean, las que salgan. Solo hay que cortarlas cuando lleguen al 30% de la altura de su cultivo. Lo que hicimos nosotros en maíz es que primero sí secamos todo, ya cuando tenía 1 metro el maíz lo dejamos que el pasto se viniera junto con el maíz. Y siempre estuvo abajo. Al final hicimos un control de hoja ancha, pero abajo teníamos esa hierba manteniendo fresco el suelo. O sea, la diferencia fue temperatura. Nosotros nunca llegamos arriba de 32 grados. Y donde no había nada de hierba, medimos la temperatura a 45 grados. O sea, el estoma estaba cerrado, no estaba haciendo fotosíntesis. Donde el suelo está desnudo, ese vapor, esa agua se está perdiendo y se está yendo a la atmósfera. Y por consiguiente no la está aprovechando su cultivo. Cuando tienen el pasto, ese pasto es como pega el vapor, que lo que está evaporando pega en el pasto y regresa al suelo como un microrriego. Entonces, ese es otro de los servicios que les da tener ese pasto, que la evaporación de las mañanas está regresando al suelo y le está sirviendo tanto al cultivo como al pasto, obviamente. Y si su suelo está desnudo, toda la evaporación la están perdiendo totalmente. Y la planta se deshidrata, y una planta deshidratada otra vez atrae a los insectos. O sea, si su planta se deshidrata, seguro tienen ataque de insectos. ¿Qué debemos hacer para que no tener ataques de insectos, no tener plantas deshidratadas? El pasto colabora a que no se deshidrate la planta. Miren, nosotros con la cultivadora, cada 8 días, ¿sí? 3 pases de cultivadora se controla la hierba, pero la hierba no la dejamos crecer más de 2 centímetros. O sea, si la hierba ya tiene 5 o 10 centímetros, no se hagan los valientes, métanle el herbicida. O sea, la hierba se controla mecánicamente, pero hasta 3 centímetros máximo. Cualquier cultivadora mata toda la mala hierba, hoja ancha, hoja delgada, la que sea. Pero si ya se les fue muy alta, o sea, o manual, que es muy caro, o ya ahí tienen que usar herbicida. No, o sea, es cultivadora. Miren, así hacemos la soya orgánica, ¿sí? Cultivadora cada 8 días, nunca se llena de hierba. A los 45 días la soya cierra y ya la soya se encarga de contener la hierba. Qué abusado si no se presiona el cultivo, que van a tener puro girasol, ¿no? Sí. Bueno, miren, cuando el suelo está a las 12 del día está 21 con cobertura, pero sin cobertura está 32, ya está fuera del rango de productividad la planta. Por eso es tan importante la cobertura, viva o muerta, ¿sí? Para mantener fresco el suelo. ¿La que sigue? Miren, esta es una prueba que hicimos con yuca. 5 hectáreas, esto es chip de madera, y 5 hectáreas sin chip de madera. Vean la germinación. Acá perdimos como el 70% de la semilla, y acá tuvimos 95% de germinación. Misma semilla, mismas horas de riego, misma fertilización, todo es lo mismo. La única diferencia es la cobertura. Aquí obviamente sacamos 3 veces más toneladas donde tenía cobertura que donde el suelo estaba desnudo. Obviamente acá la temperatura estaba a 55 y 60 grados en Yucatán. Esto es Yucatán. Y abajo del chip de madera la temperatura la mantuvimos a 28 grados. La única diferencia entre un lado y otro fue la cobertura. ¿Qué pasa cuando la planta se estresa por calor? O sea, está bien, el calor es malo, pero ¿por qué no? Bueno, ocurre cuando las altas temperaturas exceden el rango óptimo para su crecimiento de desarrollo, que son 32 grados. Provoca la reducción de la fotosíntesis, la alteración de la absorción de agua y un aumento de la respiración. Un aumento de la respiración es más gasto de energía de la planta. Es como si cuando nosotros corremos, respiramos más, gastamos más energía. ¿Qué más pasa? Se generan especies reactivas, estamos viendo daños de hoja por rayos del sol, por ultravioleta e infrarrojo, ¿sí?
y luego causa marchitez, quemazón en las hojas, incluso muerte de las plantas. El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de los efectos de estrés por calor. O sea, el cambio climático está haciendo que la planta sea dañada por calor, y si no hacemos acciones para compensar y refrescar nuestras áreas de cultivo, vamos a obtener la merma de productividad. La que sigue. Miren, reducción de la fotosíntesis. ¿Qué pasa si deja de hacer la fotosíntesis? Pues cosechamos menos. O sea, la cosecha es resultado de cuánta fotosíntesis hicieron sus plantas. Así, directamente proporcional. Las altas temperaturas reducen la eficiencia fotosintética, aumento de la fotorrespiración, gasta más energía la planta. Miren, el cierre estomático, el cual es un mecanismo de protección que reduce la pérdida de agua por transpiración. Le das a la que sigue para explicarlo más fácil. Miren. Esto es el estómago, es las narices de la planta, por donde respira. Pero por ese estómago pierde agua. Entonces, cuando aumenta la temperatura, arriba de 32 grados, el sistema de defensa de las plantas para no deshidratarse es cerrar el estómago. Cierra el estómago para no tener pérdida de agua, arriba de 32 grados. Pero ¿qué creen? Ese mismo conducto es por donde absorbe dióxido de carbono para hacer fotosíntesis. O sea, su sistema de defensa de pérdida de agua lo cierra para no perder agua, pero a la vez ya no está absorbiendo dióxido de carbono. Y si no absorbe dióxido de carbono, no hace fotosíntesis. Por eso, podemos tener de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana que la planta está absorbiendo CO2 y haciendo fotosíntesis. Y luego, si a las 10 o 12 de la mañana superan las 32 grados, la planta cierra su estómago para no perder agua, pero deja de absorber CO2. Y luego de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mantiene el estómago cerrado para no perder agua. No está haciendo fotosíntesis. O sea, no está sirviendo de nada que estén recibiendo la luz si la planta no está absorbiendo CO2. Ya después de las 4 de la tarde, que baja la temperatura de 32 grados, la planta vuelve a abrir el estómago, ya no tiene riesgo de pérdida de agua y luego empieza a absorber otra vez CO2. ¿Qué quiere decir? Que tenemos fotosíntesis de 7 de la mañana a 10 de la mañana, que el estómago está abierto, está produciendo savia elaborada, tanto para desarrollar como para producir su cosecha. Y luego cierra su estómago a las 10 de la mañana, ya no hay absorción de CO2, ya no hay fotosíntesis. Y vuelve a abrir el estómago a las 4 de la tarde, es decir que 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 horas, no importa que hayan tenido la luz. La planta no produjo savia elaborada porque cerró el estómago para no deshidratarse por exceso de temperatura. A pesar de que en esas 6 horas tengan sus condiciones perfectas, que tenga NPK, que tenga micros, que tenga agua, que tenga hormonas, que tenga aminoácidos, todo lo que le puedan dar, no sirve de nada si el estómago está cerrado, no está absorbiendo dióxido de carbono. Y si no absorbe dióxido de carbono, no hace fotosíntesis. Y si no hace fotosíntesis, no produce savia elaborada. Y si no produce savia elaborada, no hay cosecha. ¿Sí? O sea, es la fotosíntesis la que produce la savia elaborada, que esa savia elaborada se convierte en las toneladas que están cosechando. ¿Regresamos? Entonces, eso es para que vean lo que explica esta lámina. El cierre estomático limita la absorción de CO2, lo que vimos. Las altas temperaturas inactivan las enzimas involucradas en la fotosíntesis. Los microelementos, ¿sí?, son los que hacen que NPK, la absorción sea eficiente. Las enzimas, los microelementos, tienen que ver con la fabricación de enzimas para que sea eficiente esa transformación de fertilizante a nutriente en la planta. Entonces, las altas temperaturas inactivan esas enzimas. Y otra vez, NPK no se absorbe eficientemente por calor, porque no se están produciendo las enzimas necesarias para que esos elementos sean transformados y haya una buena fotosíntesis. Ahora, al reducirse la fotosíntesis, se reduce la asimilación de carbón porque no absorbe CO2. Al reducirse la fotosíntesis, se reduce la producción de energía, ¿sí? Porque lo que fabrica cuando hace la fotosíntesis son azúcares y es energía para su sostenimiento y para la productividad de la planta. Lo que provoca el descenso y crecimiento y productividad de las plantas. ¿Le das a la que sigue? La que sigue. Entonces, estos son principios que tienen que ver con todo tipo de plantas y todo tipo de cultivos, ¿sí?
¿Qué se necesita una planta para formar sus sustancias orgánicas? Es decir, tallos, hojas, flores, frutos, cosechas. ¿Qué necesita una planta? Pues necesita una fuente de energía, luz solar, es lo primero que absorbe, ¿sí? La nutrición lumínica, nutrición cuántica es lo primero. Ya les hemos dicho, pongan en una maceta el mejor fertilizante y metan la planta debajo de la cama y no va a pasar nada, se va a morir. Lo primero que come una planta es luz solar. Y luego, el segundo elemento más importante es agua, porque del agua obtiene la fertilización de hidrógeno. ¿Sí? Del CO2 obtiene el carbón y el oxígeno, y del H2O el oxígeno y el hidrógeno. Y luego vienen los elementos con los cuales constituyen la planta. El carbono que toma del aire, el hidrógeno que toma del agua y el oxígeno que toma tanto del CO2 como del agua. Estos tres elementos constituyen el 95% de la planta. ¿Sí? Si ustedes están entregando 10 toneladas de maíz, ¿sí? De esas 10 toneladas, aproximadamente 9.7 toneladas es oxígeno y carbón. Y 300 kilos de esas 10 toneladas son los demás elementos, NPK y micros. O sea, la mayor parte de las plantas y de las cosechas que ustedes están produciendo es oxígeno, carbón e hidrógeno. Y luego, efectivamente, nitrógeno, fósforo, potasio constituyen el 5%. Ahora, los biocatalizadores, para que estos se absorban eficientemente, es necesario que la planta produzca las enzimas para absorber eficientemente nitrógeno, fósforo, potasio. Y para que se produzcan las enzimas, es necesario que pongan los microelementos. Por eso, en el protocolo va la aplicación de micros, tanto edáfica como foliar. ¿Para qué? Para que la asimilación de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio sea más eficiente. Otra vez, no fue mera coincidencia que tuviéramos ese rendimiento. Esto es ciencia de frontera aplicada a los cultivos. La que sigue, por favor. Oxford, 2005, a pesar de que ya se sabía hace 100 años, la Universidad de Oxford lo volvió a ratificar en el 2005. 50 toneladas de maíz, de silo, esto es silo, toda la planta, hojas, tallos, granos, todo. El 45% de la planta es oxígeno. O sea, si su planta mide 1 metro, 45 centímetros de esa planta es oxígeno. Y luego carbón, 44%. De ese metro, 44 centímetros de su planta es carbón. Hidrógeno, 6.3%. Entre el oxígeno, el carbón y el hidrógeno ya tienen el 95% de sus plantas. Y son gratis. Vienen del CO2 de la atmósfera y del H2O del agua. Es decir, con CO2, que es gratis, que no les cuesta nada, y un buen riego, una buena hidratación, ya tienen el 95% de su cosecha. Ahora, nitrógeno, 1.3%. Silicio, 1.2%. Lo que quiere decir que es tan importante el silicio que el nitrógeno. De hecho, en la biosilificación vamos a ver inclusive que el silicio es más importante que el nitrógeno. Y nadie le hace caso al silicio. ¿Sí? Potasio, 0.9%. Fósforo, 0.16%. Nada. O sea, es muy poquito en realidad. Por eso, si se fijan la tabla, con 30 unidades de fósforo y potasio, llegamos a las 11 toneladas. ¿Por qué? Pues porque lo único que se necesita, vean, fósforo, 80 kilos. De hecho, nos quedamos 50 kilos cortos. ¿Sí? 80 kilos de fósforo es lo que se necesita, ¿sí? Para llegar a 50 toneladas de silo de maíz. Miren, otra cosa, o sea, los números que nos han dicho no concuerdan con las últimas investigaciones científicas. Nitrógeno, vean lo que se necesitó para 50 toneladas de nitrógeno. 650 kilos de nitrógeno. Y no ponemos 650 kilos de nitrógeno en los cultivos. O sea, la planta de manera natural, ¿sí? Absorbe nitrógeno vía raíces y vía hojas. Porque estamos poniendo, ¿qué? En kilos, como 150 kilos de nitrógeno. ¿De dónde sacó la planta los otros 500 kilos? Porque necesitó 500 kilos de nitrógeno para llegar a ese rendimiento. Exacto, nitrógeno atmosférico. Entonces, para que vean que la planta hace funciones que no estamos tomando en cuenta. Si tomamos en cuenta esas funciones que hace por sí mismas y las hacemos más eficientes, ahí es donde somos más eficientes. Miren, ¿qué está pasando? Todos los que están teniendo ataques de roya y de hongos.
¿Por qué? Porque está absorbiendo 600 kilos de silicio por ciclo sus cultivos. Silicio que no estamos reponiendo. Cada vez la cubierta de silicio es más delgada y cada vez los hongos atacan más fácilmente sus cultivos. Vamos a ver la biosilificación. O sea, el hecho de que no le estemos dando a la planta lo que está absorbiendo, ¿sí? Eso repercute en detrimento de los rendimientos que estamos teniendo en los cultivos. Entonces, miren, las plantas, al igual que los seres humanos, las plantas sanas no se enferman. Igual que cuando nosotros estamos sanos no nos enfermamos. Las plantas enfermas, obviamente sí. Los cultivos manejados de manera convencional son plantas enfermas. Estamos cultivando plantas enfermas, ¿sí? Por eso es que necesitamos plaguicidas y pesticidas. Y de hecho, no me dejará mentir la doctora, a la agroindustria le conviene que tengamos siempre plantas enfermas. ¿Por qué? Porque si nuestras plantas siempre están enfermas, siempre vamos a estar haciendo uso de plaguicidas y de insecticidas y de fungicidas. Mientras más enfermo esté nuestro cultivo, más bien le va a la agroindustria que vende sus insumos. Entonces, queremos gastar menos en plaguicidas y en insecticidas y en fungicidas, pues entonces debemos de tener condiciones muy parecidas a las que tienen las plantas en la selva. ¿Cómo? Eso nos pasa con los médicos. Igual. O sea, acuérdense que las plantas son entes vivos. Una planta sana no es atacada por plagas y enfermedades. ¿Qué debemos de hacer o qué sucede en la naturaleza que tiene plantas sanas, que no son atacadas por plagas y enfermedades? Bueno, eso vamos a ver en esta presentación. La que sigue. Lo mismo sucede con las tribus del Amazonas, que nunca se enferman sin medicinas. ¿Sí? Viven en un ambiente natural, efectivamente, no tienen enfermedades, no tienen obesidad, no tienen cáncer, no tienen eso que nosotros tenemos en la civilización. O sea, los civilizados somos personas enfermas. Las personas nativas de las regiones que están alejadas de todo lo que nosotros comemos, no se enferman. Así como las plantas de la selva no se enferman, las tribus nativas tampoco se enferman, no necesitan doctores ni hospitales. ¿Qué es lo que pasa en la civilización? ¿Le das a la que sigue? O sea, nuestra alimentación es artificial. Y si caen al hospital es más artificial su nutrición, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando le ponemos un NPK a un cultivo? Es una nutrición artificial, ¿sí? Como cuando en el hospital nos alimentan vía intravenosa, es una nutrición artificial. O sea, ya es un enfermo que está siendo nutrido con alimento artificial. Eso es lo que son nuestros cultivos. ¿La que sigue? Antes. Miren, nunca van a ver que una hectárea, media hectárea, un cuarto de hectárea, lo que sea, se muera por plagas y enfermedades en la selva o el bosque. Eso no sucede. Las plantas son sanas y no son atacadas por plagas y enfermedades. ¿Qué está sucediendo aquí, tanto en el suelo como en el desarrollo de las plantas, que impide que sean atacadas por plagas y enfermedades? La que sigue, una de las cuestiones, miren, contenido de carbón, de materia orgánica en los suelos por tipo de vegetación, en los bosques, ¿sí? De diferentes tipos de bosques, matorral, pastizal y agrícola. Vean cómo se pierde el carbón. 145, 121, 19, 111, 90, agrícola 46. Obviamente nuestro suelo al perder materia orgánica pierde carbón. O sea, nuestros suelos, nuestras plantas están enfermas porque están deshidratadas. Acuérdense que el carbón retiene la humedad. En las plantas, en la selva y el bosque nunca van a haber plantas deshidratadas. Nunca, aún en la época seca. Y nuestros cultivos están marchitando. Pero vean la diferencia de contenido de carbón de los bosques, 145 contra 46, nuestros suelos agrícolas. O sea, una pérdida de carbón es una pérdida de retención de nutrientes y retención de agua. Obviamente las plantas en la selva están bien hidratadas y bien nutridas. Y las plantas en nuestros suelos agrícolas, por la disminución del carbón orgánico, están deshidratadas y están desnutridas. Es decir, son plantas que tienen deshidratación y son plantas que tienen desnutrición. Las plantas en la selva ni tienen deshidratación ni tienen desnutrición. Es uno de los factores por los cuales las plantas en la selva no son atacadas por plagas y enfermedades. ¿Cuál sería la relación en una selva?
Bosque, este estudio fue de bosques. De selva, yo creo que sería como mínimo como 190 o 200. Más alto todavía. Sí. Sí, carbón, miligramos por hectárea. Sí. Carbón orgánico. Sí, carbón orgánico. Que es materia orgánica, pues, este es en carbón. Sí, carbón orgánico. Sí, carbón orgánico en el suelo. Sí. Entonces, si se fijan, por lo menos nuestro suelo tiene la tercera parte de la materia orgánica o menos de lo que tiene una selva o un bosque. ¿Sí? Mientras más lo estemos moviendo, labrando, quemando, obviamente pues es mucho menor. ¿La que sigue? ¿Hasta cuánto sería posible recuperar el suelo? Mira, Pancho Gango... Porque eso me imagino que es con el paso de los años. Sí. Pancho Gangotena tiene 18% de materia orgánica. 18% de materia. O sea, él no ocupa poner nada de fertilizante, ni nada de plaguicidas ni pesticidas. O sea, ahí siembras y todo produce sin que hagas nada. 18%. Creo que 20 o 30. Sí, mire, nosotros hemos visto con el protocolo incrementos de 0.5 muy buenos de 1% por año. Pero ya son como 1000 litros de microbiología con la incorporación del resto de las cosechas y las hierbas. ¿Y cuántos ciclos? O sea, en un ciclo, ¿cuántos cultivos? O sea, más o menos, sí, más o menos 2. O sea, en cada ciclo, miren, en cada ciclo su resto de cosecha tienen que reincorporarlo. Sí, pero y lo que les salga de hierba, mientras no están cultivando, también tienen que bañarlo e incorporarlo. O sea, eso es lo que más rápido recupera la materia orgánica en cualquier suelo. ¿Sí? O sea, mientras más hagan eso, más van a regenerar su suelo más rápidamente. Al incrementar la materia orgánica, ¿qué sucede? Cuando tienen 1%, tienen 144,000 litros de agua almacenados por hectárea. Por eso la selva, ¿sí?, con su 12, 18% de materia orgánica, pues tiene 2 millones de litros ahí almacenados en el suelo. La planta nunca siente deshidratación, nunca se deshidrata, no es atacada por plagas y enfermedades. Lo ideal es que llegaran a 4, miren, 576,000 litros de agua almacenados por hectárea. ¿Para qué quieren riego ya con eso? Sí, pero estamos la mayoría en 1 y muchos en menos de 1. El suelo no retiene agua, la planta está deshidratada. O sea, si no hay riego constante, pues la planta se deshidrata y es fácilmente atacada por plagas y enfermedades. Esa condición de deshidratación no la tienen las plantas en la selva y el bosque. Por eso no son atacadas por plagas. Los insectos, hagan de cuenta que los insectos andan buscando esto, hojas vacías, ¿sí? Pásenme unas llenas. Allá, esa llena. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ellos se comen todo el envase. O sea, ellos andan buscando materia deshidratada. Porque si lo comen así, se empanzan de agua y ya no pueden comer. ¿Sí? O sea, las plantas deshidratadas son un imán una invitación para que vengan las plantas a alimentarse de esa materia seca. Porque mientras más está deshidratada la planta, el insecto puede comerse mucho sin empanzarse de agua. En cambio, esta es una hoja de una selva o un bosque que está bien hidratada. Si se come esta botella, vamos a decir que se la come toda, se llena de agua y ya no puede seguir comiendo. Por eso el hecho de que no tengamos una buena retención de agua en nuestros terrenos da como resultado que tengamos plantas vacías de agua, ¿sí? Materia orgánica seca, que es lo que le encanta a los insectos para alimentarse. Porque mientras más deshidratada está la planta, ellos pueden comer más tiempo sin empanzarse y comen más, se multiplican más y nuestro problema aumenta. Bueno, aquí está, cuando la planta nace, crece y muere en el mismo lugar, ella devuelve los nutrientes que retiró del suelo y el ciclo se completa y el suelo no se deteriora. Esto es lo que sucede en la selva y el bosque. La planta crece, ¿sí? Nace, crece, muere, en el mismo sitio regresa todo al suelo. Cuando criamos plantas nosotros para después llevarnos la cosecha, los nutrientes retirados del suelo no vuelven y el suelo se empobrece. O sea, esa cosecha que nos estamos llevando, estamos empobreciendo los nutrientes que fueron extraídos para fabricar esa cosecha. Debemos de reponer esos que nos estamos llevando o inclusive incrementar la disposición de nutrientes para que nuestro suelo no se empobrezca, para que mantenga su fertilidad o inclusive que aumente la fertilidad. Eso se puede hacer ahora. Y muy sencillo.
En los campos agrícolas también se pierden nutrientes por lixiviación y erosión, producto de la mecanización de los suelos. Obviamente, tenemos nuestro suelo con 2% de carbón, ¿sí? Y creemos que porque no quemamos no perdemos carbón. Cuando metemos el arado, la rastra y sacamos el carbón que está en el suelo y lo exponemos al oxígeno del aire, el oxígeno oxida el carbón y se produce dióxido de carbono y pierden materia orgánica solo con arar o con rastrear. O sea, están perdiendo materia orgánica, están perdiendo capacidad de retención de nutrientes y capacidad de retención de agua, ¿sí? Y luego se debe reponer lo mismo que se ha perdido para no agotar los suelos. El resto de cosecha, miren, ya lo vieron, cuando ponen los microorganismos sale más hierba, ¿sí? O sea, el suelo con poquito que le den responde y reacciona. Entonces, si su hierba crecía 30 centímetros, ahora crece 60. Esos son más toneladas de materia orgánica que pueden reincorporar a su suelo. Si con 30 centímetros eso les daba 3 toneladas por hectárea, con 60 centímetros son 6 toneladas por hectárea. Con 1 metro son 10 toneladas de materia seca por hectárea que pueden reincorporar al suelo. Entonces, si se fijan, a lo mejor se llevaron, no sé, 10 toneladas de grano, ¿sí? Pero si reincorporan 10 toneladas de malas hierbas, de eso que odian, es la manera de reponer eso que se llevaron en su cosecha. Y lo único que hay que hacer es poner microorganismos y hacer la rastra superficial. O sea, lo hemos hecho más sencillo, que si no lo hacen es porque no quieren, ¿sí? Si se llevan 15 toneladas, bueno, 15 que van del rastrojo de la cosecha, más otras 10 que pudieran incorporar de materia orgánica de malas hierbas, ya estamos arriba de lo que estamos retirando del suelo. ¿Y el rastreo se hace cada cuándo? O sea, cada que va a impregnar y rastrear. Pero que ya tenga la malecita alta. O sea, mientras más alta, más toneladas regresa al suelo. O sea, sí o sí, el resto de cosecha, lo ideal que lo piquen, lo inoculen y lo incorporen. Ya están regresando lo que ocupó la planta para desarrollarse. Ahora, para regresar la cosecha que se llevaron, obviamente la hierba que le salga después se inocula nuevamente y se rastrea y se incorpora al suelo. Y ya están regresando lo mismo que se llevaron en grano o inclusive pueden regresar más de lo que extrajeron como grano. Y estas prácticas evitan que su suelo se esté deteriorando y que cada mes contenga menos nutrientes disponibles, menos materia orgánica y menos energía. Entonces, esa práctica que les tenemos, miren, si se fijan, todo lo que les planteamos en el protocolo contempla todo esto. O sea, no, como les dije, no es un capricho mío que el protocolo esté diseñado de esa manera, sino que todas estas técnicas de regeneración, de aumento de fertilidad del suelo, están incluidas en su proceso de producción de granos, de frutas, de lo que estén haciendo. ¿Para qué? Para que el suelo no se deteriore y por el contrario, que su suelo sea cada vez más fértil y que cada vez necesiten menos insumos externos para ser altamente productivos. Sí, o sea, la materia orgánica, vamos a ver qué necesitan los microorganismos para prosperar. Porque muchas veces ponen microorganismos y no pasa nada. Pero necesitan materia orgánica, necesitan fósforo, necesitan calcio, necesitan aire. O sea, si no les dan eso a los microorganismos, pueden poner el mejor microorganismo y no va a dar ningún efecto en su suelo. Uno de los elementos principales, obviamente, es el resto. Por eso miren la técnica, ahora que lo estamos viendo, lo eficiente que es la técnica. Pican el resto de cosecha. Todo eso es materia orgánica y nutrientes. Inoculan con microorganismos ese resto de cosecha y lo incorporan. O sea, los microorganismos llevan comida para multiplicarse, por eso es que no se nos vuelve a compactar el suelo. O sea, los 2 meses vean cómo teníamos de descompactado, porque llevaban la materia orgánica del resto de cosecha y le pusimos el fósforo y el calcio de la roca fosfórica. O sea, tenían todos ellos para hacer su función lo más eficientemente posible. Por eso es que conseguimos ese suelo profundo en 2 meses.